Continuamos con más de A Tiempo y obviamente no podemos dejar fuera de nuestra agenda informativa el tratamiento de la COVID-19. Por eso le damos la bienvenida al doctor Manuel Figuera, médico infectólogo, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Muy buenos días, gracias por estos minutos. Gracias a ti por la invitación, Vanessa. Gracias, doctor Figuera. Se ha anunciado que se va a incorporar a la vacunación contra la COVID-19 la vacuna rusa Epivac-Corona. ¿Qué información tiene la Sociedad Venezolana de Infectología sobre esta vacuna? No, ninguna. Hay que entender que hay más de 100 vacunas en desarrollo y realmente la información que más interesa son las vacunas que terminan el proceso de fase 3 o que están en fase 3 y están en el proceso de entregar los resultados desde el punto de vista interino. Solo 5 vacunas han dado los resultados ya interinos y publicados en revistas científicas, y esos son los que uno tiene mejor información al respecto. ¿Cuáles son esas 5, doctor Figuera? Vamos a recordarlo. Bueno, son principalmente Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V y hace poco la de Johnson & Johnson. Son las 5. Y entonces estamos hablando de la segunda vacuna rusa para completar experimentos en nuestro país. Realmente no lo sabemos. Mucha de la información que llega hoy en día es por nota de prensa, pero en la medida que la información sea más abierta, uno pudiera tener más acceso a la misma y tener mejor información al respecto. Entonces, hay que entender que todos esos procesos de investigación que pueden pasar con algunas vacunas que están todavía en desarrollo y que como están en desarrollo se llaman candidatos a vacunas porque, vamos a decir, todavía no se han graduado de vacunas. Claro. Hay que esperar que esos procesos sucedan. Buscar adelantar los procesos y empezar a vacunar con vacunas que todavía no han tenido todos los procesos desde el punto de vista de investigación sería un error. Lo mismo pasaría con la vacuna Dara o eventualmente Soberana 2, que todavía están apenas empezando el estudio fase 3 en Irán, y no sería adecuado que en Venezuela se colocara una vacuna experimental sin haber completado por lo menos parte de los procesos que se han hecho otras vacunas como la Sputnik V. La Sputnik V la recomendamos porque ha pasado esos procesos. Sinopharm ha pasado esos procesos, pero todavía lamentablemente no han publicado sus estudios de fase 3. Entonces, las dos vacunas que medio están colocándose en Venezuela de manera muy escueta y pobre, sí han pasado esas fases de estudios de fase 3 y se tiene mayor información de ellos. Doctor Figuera, sobre la vacuna de AstraZeneca, bueno, hemos conocido las opiniones de la administración de Nicolás Maduro. Otros países tienen algunos resquemores con esta vacuna. ¿Qué dice la Sociedad Venezolana de Infectología? Oye, lo que dicen las agencias que autorizan estas vacunas, los expertos en el área, que simplemente la vacuna puede seguir usándose. Los eventos que ocurrieron son eventos extremadamente raros, que pudieran o no pudieran estar relacionados a la vacuna. Pareciera que no necesariamente, porque las ocurrencias de los problemas de trombosis desde el punto de vista proporcional que ocurren en la misma cantidad de lo que ocurre normalmente en personas no vacunadas. Entonces hay que entender que cuando se vacunan millones y millones de personas pueden ocurrir otros problemas que no están relacionados. Por ejemplo, hay gente que va a tener accidente de tránsito y sería ilógico pensar que chocaron por culpa de la vacuna. Entonces, claro, hay eventos que pueden ocurrir que no necesariamente están relacionados. Por supuesto que lo serio y responsable es estudiarlo, que es lo que han hecho las agencias reguladoras, pero la misma EMA, que la agencia reguladora europea, ha dicho que no hay manera, que hay que seguir vacunando. Esta vacuna ha demostrado ser segura, estos eventos han sido extremadamente infrecuentes y la vacunación es mucho más importante que simplemente bloquear la vacunación por razones no científicas. Y lo que tenemos que entender es que para tomar decisiones en cualquier país se tiene que ser bajo argumentos científicos. Tomar decisiones que sean políticas no es adecuada, y lo estamos viendo en otros países, que decisiones políticas como la que está tomando Brasil al desestimar la epidemia, bueno, Brasil es de los países que está peor desde el punto de vista pandémico por no hacerlo adecuado, siguiendo los lineamientos de los expertos y las recomendaciones de los expertos, de los que más saben en el área. Doctor Figuera, hablemos de este esquema 7x14 que, de acuerdo con Nicolás Maduro, se empezaría a aplicar en nuestro país. ¿Es el mejor esquema posible? Hemos escuchado críticas al 7x7. ¿El 7x14 sería mejor? Bueno, vamos al mismo elemento. No hay ningún fundamento científico que esto funcione y simplemente es un esquema más, es simplemente experimentar con cosas que no sabemos y no buscar aplicar lo que sí sabemos. ¿Qué sabemos? Por ejemplo, que tomar una muestra de la gente que está llegando al aeropuerto no es suficiente. Las personas que vienen desde otros países deberían tener una cuarentena estricta de 14 días. Eso es incómodo.
por supuesto que es incómodo y que es poco atractivo desde el punto de vista político, pero hay cosas que hay que hacer, como cuando dijimos que no deberían haberse liberado carnaval, era incómodo, no era atractivo desde el punto de vista Claro. político, pero era lo que correspondía desde el punto de vista científico. No tenemos una pandemia controlada y el cerrar 14 días, entre comillas, no funciona, porque unas alcabalas no detienen que las personas simplemente sigan reuniendo. ¿Y qué propondría entonces la sociedad? ¿Qué esquema podemos adoptar que realmente la ciencia nos diga este es el camino correcto? Oye, lo dijimos al principio, la manera de controlar la epidemia es fortaleciendo el sistema de diagnóstico, lo cual no lo tenemos porque el subregistro importantísimo que tenemos es porque no tenemos prácticamente sistema de diagnóstico, no se están haciendo las pruebas simplemente. Segundo, fortalecer el sistema de atención hospitalaria en general. El haber hecho un poliedro es un absurdo cuando no tienen la capacidad de atender las personas y había que fortalecer los hospitales. Y los otros elementos, fortalecer los elementos de prevención. Hay que educar. Aquí no hay ninguna campaña masiva que explique a la gente lo que está sucediendo. Angela Merkel ha sido un ejemplo en el mundo de lo que deben hacer desde el punto de vista de las cabezas de poder. Es decir, estamos en una circunstancia difícil, esto está complicado, la gente tiene que colaborar, tiene que entender que se está muriendo, pero si ni siquiera sabemos cuántas personas se están muriendo aquí, si la semana pasada murieron muchos profesionales de salud, ni siquiera están considerados dentro de la estadística. Murió la doctora Yalitza Castillo, Sí. que es infectólogo, y murió sin ser vacunada. La doctora Aida Lara, jefe de sala de parto de la maternidad Concepción También Palacio, sin ser vacunada, la doctora Lara. también sin ser vacunada. El doctor Andrés Chosone, un otorrino docente todo, y que trabajaba en salud adulta, pero colaboraba también en el ortopédico infantil, donde probablemente se enfermó, tampoco fue vacunado. Entonces, y así hay decenas de profesionales de salud que han fallecido y centenas de profesionales de salud que han fallecido sin ser vacunados. Entonces, la vacuna es una de las medidas más importantes de prevención. Y si hay factores no científicos que obstruyan el que simplemente vacunemos de manera vacía en el país, es un problema. Estamos rezagados en cuanto a la vacunación y no tenemos la educación suficiente a la población para entender. Todavía la gente piensa que tomar ivermectina, que está dentro del protocolo del Ministerio Popular Todavía lo para la entregan, Salud, sí. ¿Debería retirarse la ivermectina? oye, debería decirle a la gente la verdad, porque la gente, ¿y cuál es la verdad? Desde el punto de vista científico, que esos medicamentos no funcionan y pretender dar combos, eso da una falsa sensación de seguridad. Las personas están llegando en una circunstancia muy avanzada y tenían días y a veces hasta semanas tomando medicamentos inapropiados que piensa que le van a curar una infección. Claro. Y no les va a resolver el problema. Con COVID-19 lo mejor es evitar la enfermedad. Y si llega una circunstancia de desborde, mira, hay que tomar acciones incluso más importantes, pero el punto es cómo evitar llegar al desborde. Y Venezuela tuvimos la posibilidad de evitar estar en la circunstancia actual, que es mucho peor sin duda de lo que ocurrió en agosto-septiembre, pero simplemente las cifras no lo reflejan. Ya la academia había estipulado o extrapolado que por la cantidad de muertes por infección respiratoria que se está teniendo hoy en día, es probable que tengamos entre 3.000 a 5.000 casos. Y quizás lo que había extrapolado la academia, que podíamos llegar a un pico de 7.000 casos al día, es probable que esté ocurriendo hoy en día. Todo el mundo que está escuchando sabe de alguna persona que está enferma, Claro. sabe de una O persona fallecida. que ha fallecido y con un cuadro respiratorio, sabe de personas y grupos familiares que todos están enfermos y que ninguno de ellos tiene el diagnóstico, porque los que tienen la posibilidad económica de hacerse una prueba en privado, esas pruebas no entran dentro de la estadística nacional. Y si alguien quiere hacerse la prueba de manera pública, nadie tiene la posibilidad. Vayan a un CDI, a un hospital Centinela o a alguna institución privada donde estamos hospitalizando a ver si están haciéndole las pruebas. No, entonces realmente las cifras que tenemos hoy en día es un registro de lo que está ocurriendo y las personas pueden tener una falsa sensación de que aquí el problema está controlado y que cuando liberen en 7 días, ya no hay problema, yo Claro. puedo ir a la playa, puedo hacer mis fiestas, mis reuniones. Y el problema es desde el punto de vista entonces conceptual, educativo, de modelaje de arriba hacia abajo, de hacer entender las cosas. Muchísimas gracias, doctor Figuera. Gracias por estos minutos y por sus comentarios. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Despedimos estos minutos, esta conversación con el doctor Manuel Figuera, médico infectólogo. Vamos a la pausa, ya retornamos.